Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estarán todos de acuerdo que todo lo que está pasando hoy en día en América Latina no se puede calificar como fiesta de las Américas. Lo que no ha impedido que nuestro invitado de hoy, el director y cantante peruano Jesús Zambrano, organice un concierto aquí en París dedicado a la música barroca latinoamericana con el título de Fiesta de las Américas. Muy buenas tardes, Jesús. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre conversar contigo aquí. El placer es nuestro. Has venido maravillosamente acompañado por la mezzosoprano moldava Irina Golovina. Te damos también la bienvenida. Irina, bienvenida. Hola, Jordi. Gracias. Este año que acaba de empezar, Jesús, en América Latina, no parece precisamente una fiesta de las Américas, ¿no? Y bueno, el título para empezar hace alusión, creo yo, a una época y a un periodo de nuestra historia en que probablemente éramos todos mucho más conscientes de la riqueza que representamos en el mundo y una época de esplendor además en el continente entero. Entonces este programa concebido hacia finales del verano 2025, pues ya llevaba este título en honor a esta época en que seguramente vivíamos momentos más felices. Estabas lejos de imaginar que empezaríamos el año de esta manera, ¿no? Tal vez sí, tal vez no, pero digamos que el juego internacional y geopolítico nos hacía presumir tal vez que iba a haber movimientos repentinos y fuertes, ¿no? Y fuertes. Precisamente la captura de Nicolás Maduro nos puede recordar a la del Inca Atahualpa y en Cajamarca. Fue una emboscada que duró apenas 30 minutos. Sí, efectivamente en noviembre de 1532, Pizarro ya establecido en el Perú y proclamado gobernador del Perú, organiza una entrevista con el Inca Atahualpa y se presenta ante él con todo su séquito, con miles y miles de personas en la plaza principal de Cajamarca. Y al nombre o al grito de Santiago, que era finalmente el nombre de guerra después de la reconquista en España, los españoles pues arremeten contra el ejército de Atahualpa para poder tomarlo a él prisionero. Y como dices, en realidad fue un evento catastrófico, principalmente por el pánico que generó entre los incas, el escuchar los arcabuces y el ver a los caballos por primera vez. Y en realidad sabemos que incluso un muro de estos incas, que seguramente ven ustedes en la televisión, pueden ver en internet, fue totalmente venido abajo por la marea de gente que en pánico trataba de escapar, ¿no? Aún así sabemos que Atahualpa, como todo guerrero y como todo rey, no se inmutó y que Pizarro mismo fue herido en la mano por una daga, impidiendo que uno de sus seguidores lo ataque, ¿no? Para poder tomarlo sano y salvo. Me decías que Atahualpa no era un ángel precisamente tampoco, ¿no? Y no, Atahualpa era un hombre de guerra. No olvidemos que en el contexto español, en el contexto, digamos, local, inca, el tercer viaje de Pizarro, que es en el que ya se establecen, coincide con una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar. Atahualpa acababa de vencer a su hermano cusqueño Huáscar para tomar el trono del Tahuantinsuyo, del Imperio Incaico. Y es cuando él se dirige después de su victoria hacia el Cusco que los españoles lo interceptan. O sea que es una cuestión simplemente de semanas. Y Atahualpa, como todo hombre de guerra, sin inmutarse, en prisión, y eso lo sabemos por los cronistas de la época, manifiesta simplemente: usos de la guerra es vencer y ser vencido. Tensiones que no impidieron que la música fuera importante, ¿no?, en aquella época. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que precisamente para ir un poco al significado y a la inspiración de este título, de esta celebración de alguna manera de nuestra cultura y de lo que somos, podemos decir que tanto antes del encuentro de esos dos mundos como después, y este mestizaje rico, la cultura hispanoamericana se caracteriza por la voluptuosidad,
por la luz, por la alegría, por el gusto de vivir y la celebración de la vida en sí. No impide seguramente que atravesemos momentos muy difíciles, y bueno, ya has evocado alguno de ellos, puede ocurrir, pero nada nos quita el gusto de vivir, nada nos quita el gusto de afrontar la vida. Entonces, la fiesta. Finalmente la música representa esto, y el encuentro de esos dos mundos fue ello, ¿no? Permíteme que explique, Jesús, que Irina Golovina ha nacido en la localidad moldava de Chisinau, si no me equivoco, pero que con solo 15 años viajas a Buenos Aires, donde vas a continuar tus estudios musicales. ¿Cómo fue esa experiencia argentina? ¿Y por qué te fuiste a Argentina? A ver, nos fuimos con toda la familia en los años 90, donde en la ex Unión Soviética era todo muy complicado y todos buscaban un poco de irse. Y entonces nos fuimos nosotros a Argentina, el único país que nos aceptó. Y la experiencia fue interesante, muy dura. Muy dura. ¿Por qué? ¿Es difícil aprender el español, quizás? No, era lo más fácil, de hecho, de aprender el español. Pero la diferencia de la cultura, también llegamos sin conocer a nadie. Éramos un poco perdidos en este ambiente que no conocíamos. Pero muy interesante porque, bueno, ya aprendí el español. Aprendí una nueva cultura, aprendí cosas que no me imaginaba que Y solo existieran. 3 años después decides venir aquí a Francia, donde vas a continuar tus estudios en el conservatorio, un conservatorio en Bretaña, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te trajo a Francia? Quizás querías volver a Europa, en el fondo. A ver, siempre eran mis padres que decidían, llevaron, claro, eras muy joven. Sí, era muy joven aún. Lo que pasó es que en el año 2001, lo que pasó en Argentina, esa gran crisis. Ibas de crisis en crisis, ¿eh? Sí, exactamente. ¿Pero por qué Francia? Quizás porque había más posibilidades de... Sí, porque mi papá tenía un amigo que vivía en Francia y justo en este momento nos dijo, bueno, venir a Bretaña, que es una región muy bonita de Francia, y sin pensar más nos fuimos. ¿Habías estudiado ya canto en Moldavia? O... No, era pianista en Moldavia, y cuando llegué en Argentina también continuaba a tocar piano, y ya el canto empecé en Francia. La formación musical en la antigua Unión Soviética era muy fuerte, ¿no? Muy profunda. Sí, muy fuerte, muy dura también. Bueno, hay que ser honesto, la música no es fácil, ¿no? Sí, requiere, ¿cómo se dice? Requiere mucha disciplina. Mucha disciplina. Y sí, esta escuela de la Unión Soviética ha dado sus frutos. En Cuba hay grandes músicos gracias quizás a esa escuela, ¿no? Sí. Rusa. En Lima, donde estudias, Jesús Zambrano, quizás el ambiente era un poco más tranquilo, distendido. En relación a la Unión Soviética, probablemente así fue. Lo que no impedía que tuviéramos nosotros profesores que habían sido formados, habían seguido formaciones en San Petersburgo o en Rusia, y que por supuesto que compartían en más de una ocasión alguna anécdota, y podíamos contrastar nosotros el rigor soviético con, digamos, el espíritu convivial que nosotros teníamos, ¿no? Sí, efectivamente, el ambiente, el espíritu era sin duda muy distinto, era muy festivo y era muy natural también, porque somos al fin y al cabo culturas que estamos ya inmersas en la música, ¿no? Que cantamos todo el tiempo, ¿no? Sí, cada casa tiene su guitarra y en cualquier ocasión saca una guitarra. La última vez nos trajiste una guitarra también. Sí, claro que sí. La próxima tendrás que traerla de nuevo. Claro que sí, eso. Hace casi más de 10 años que vives aquí en Francia, viniste para continuar tus estudios. ¿Qué es lo que te ha aportado el ambiente musical parisino? Yo creo que desde ya me ha abierto la puerta a un universo, digamos, de alguna manera algo desconocido para nosotros como hispanos o fuera del mundo francófono, que es el repertorio francés.
El repertorio francés antiguo, de repente, no sé, es más familiar el repertorio flamenco, digo, los compositores flamencos franceses. Y los compositores del Renacimiento, pero es verdad que a partir del barroco en adelante tal vez es un repertorio que no nos es tan conocido. En ese aspecto hay todo un universo que se ha presentado a mí. Igualmente he podido conocer la música de cámara francesa que adoro y de hecho es algo en lo que también decidí especializarme, en la melodía francesa, ¿no es cierto? Composiciones de Gabriel Fauré, de Duparc. Entonces creo que en ese aspecto hay todo un universo que se ha abierto a mí. Al mismo tiempo, el hecho de constatar que también el funcionamiento estructural de la actividad coral, que en este caso es la mía principal, el canto y la dirección de grupos corales y vocales, es diferente, que está en pleno ascenso, diría yo, estadísticamente es así, y que cada vez demanda una sofisticación y un nivel y una exigencia distintos. Yo creo que en ese aspecto muchos somos los que podemos aportar un poco de esa experiencia y de esa tradición belcantista que conservan, por ejemplo, los coros latinoamericanos, ¿no? Jesús, ¿a qué crees que se debe tu éxito como director de coros aquí en Francia? Quizás un peruano como tú, tenor, seduce seguramente sobre todo a las sopranos, ¿no? Me imagino. ¿O no? Tal vez no tanto como uno quisiera, ¿no? Pero es otra cosa decir. Pero yo creo que tiene mucho que ver, sin duda, Francia, con lo que compartía Irina hace un momento. Es un excelente país de bienvenida y de acogida y de accueil, ¿no? No olvidemos lo que representa también la cultura francesa para el mundo en ese aspecto. Entonces, siempre ha sido un punto de encuentro de artistas y de intelectuales del mundo entero que han pasado por aquí para rehacer el mundo justamente a través del arte, a través de las letras. En ese aspecto me parece que en Francia particularmente nuestra singularidad como latinoamericanos, en mi caso como andino, como mestizo andino, aporta sin duda una sonoridad, un savoir-faire, como se dice en Francia, una metodología particulares, distintas y un rigor, principalmente algo que vamos a constatar en el concierto que nos trae hoy aquí a esta conversación, un rigor rítmico que está bastante presente en la música latinoamericana. Por supuesto. Irina, ¿cómo caes en el ambiente de la música barroca? Quizás fue tu papel de Didon, en Didon y Eneas, que cantaste aquí en Francia. ¿Cómo caigo? ¿Cómo caes en las redes de la música barroca? Porque has cantado Carmen también, ¿no? Sí. Pero ahora estás cantando música barroca. ¿Qué es lo que te interesa de la música barroca? A ver, en este programa precisamente lo que decía Jesús, el ritmo latino, que no es el mismo de la música barroca europea o francesa, por ejemplo. Me lleva un poco atrás estos años que viví en Argentina, cuando toqué al piano algunas piezas argentinas con este ritmo. Y es verdad, conociendo a Jesús, empezamos a hacer música latina, barroca. Eso me lleva a esta nostalgia del pasado argentino. Precisamente aquí en Alemania creo que vas a hacer una masterclass en un festival Rossini, sí, con un argentino, Raúl Jiménez, que estuvo no hace mucho en nuestro programa, fantástico tenor, ¿no? Sí. Es importante una masterclass para un joven cantante como tú. Claro. ¿Qué te enseñó Raúl Jiménez? Me enseñó a... qué pregunta difícil. Muchas cosas, imagino, claro. Muchas cosas. Me enseñó a ¿cómo se dice? Tener en pie delante todo el mundo. Es importante, una presencia. Sí, me enseñó una presencia importante. Jesús, cuéntanos, ¿cómo fue vuestro encuentro con Irina? Fue en París, imagino. Y sí, efectivamente, ya hace algunos años que coincidimos para una producción justamente de Dido y Eneas. En mi vida pasada, ahí cuando solía cantar más que dirigir.
Y bueno, fue breve también porque finalmente mi paso por la producción fue breve. Otros eventos hicieron que finalmente yo no llegue hasta el final de las presentaciones y demás. Pero digamos que el contacto siempre quedó, la química quedó. Irina es una gran músico. Irina es una persona muy sensible a la música. También evidentemente había este feeling del idioma, puesto que podíamos hablar en español y contarnos anécdotas de América Latina. Y es alguien que fui descubriendo con el tiempo, a quien fui invitando a mis proyectos y que me sorprendió con su calidad y con su talento. Estoy realmente muy, muy contento de poder cantar Pero con ella, ¿no? volvamos, Jesús, al concierto del próximo 15 de febrero, esa fiesta de las Américas, el que participa Música Reservata, un conjunto, un ensemble completamente formado por venezolanos y venezolanas, ¿no? Exacto. ¿Cómo están viviendo ellos la situación en su país? Me decías que son muy felices, ¿no?, por lo que está pasando. No sé, tal vez sí muy felices, ¿no? Pero digamos que sin duda al grueso del grupo yo lo conoceré y lo encontraré personalmente en París en unas semanas más, cuando ellos ¿Son estén todos aquí. residentes en Francia? Imagino. No. Música Reservata es una diáspora de venezolanos en el mundo, entre otras razones, precisamente como consecuencia de la situación del país, ¿no? Gente que ha tenido que salir, que ha tenido que buscar otros horizontes. Entonces, este ensamble se reúne aproximadamente una vez cada 2 años. Vienen de distintos países, algunos todavía de Venezuela, algunos otros de Estados Unidos, algunos de distintos países de Europa, y se reúnen bajo la dirección de Sandra, que es una músico también impresionante, Sandra excelente. Silvio, ¿no? Exactamente, con una carrera y una trayectoria riquísimas, conocedora además del repertorio que estamos abordando. Entonces, a partir de conocernos nosotros, empezamos a plantear la idea de poder colaborar y de poder hacer un espectáculo juntos. Yo conociendo a través de ella las grabaciones y la trayectoria de su grupo de música barroca, pues no dudé un momento en poner manos a la obra y organizar efectivamente y producir este evento, al cual están por supuesto todos invitados cordialmente, porque será realmente una celebración de lo que representa la cultura hispana para nosotros. ¿Qué va a encontrar el público en el programa? Esencialmente música latinoamericana compuesta por latinoamericanos, ¿no? Sí. No olvidemos que muy pronto, con la llegada española a América, empiezan a fundarse también universidades, empiezan a fundarse ciudades, se empieza a fundar una civilización y que ya, por ejemplo, para el siglo XVIII se estima que aproximadamente el 60% del oro y la plata que circulaban en Europa venían de América, lo cual habla evidentemente de una riqueza y de una prosperidad como tal vez es difícil de imaginar hoy por el funcionamiento del mundo, pero que atraía a artistas de la época para las cortes reales en América, sabiendo de antemano que el estatus jurídico de los territorios latinoamericanos eran reinos y que entonces la representatividad del rey era siempre obligatoria, estaba siempre presente, valga la redundancia, y que esto atraía a artistas a trabajar en las cortes. Esto hace que rápidamente se desarrollen escuelas pictóricas, principalmente como la escuela cusqueña, la cual inspira el afiche que tenemos para el programa, como la escuela quiteña o la escuela mexicana. Y en música no estamos exentos tampoco de recibir grandes talentos de la península y a ver de todos los territorios españoles europeos en la época. Así encontramos en este programa, por ejemplo, 2 piezas representativas para el repertorio, diría yo, universal, puesto que representan las primeras polifonías escritas en todo el continente americano y que curiosamente son escritas en lenguas vernáculas. Son escritas en quechua y en náhuatl. Son piezas polifónicas compuestas para la evangelización y que van a abrir el concierto del día 15. Vamos a hacer un viaje a partir de ese momento hasta finales del siglo XVIII. Es verdadera arqueología musical. Por supuesto, es una aventura musicológica. Imagino que queda mucho por descubrir todavía, ¿no?, de la música barroca en Latinoamérica. Sí, queda mucho por difundir, de una parte, y de otra efectivamente por rescatar, porque la musicología en esta dirección en América Latina
ha empezado hace tal vez unos seriamente 40 o 50 años. Entonces tenemos ya algún tiempo de retraso. Si pensamos, por ejemplo, en Mendelssohn rescatando Bach a finales del siglo XIX, estamos por ahí como que a 100 años de retraso para recuperar y poner nuevamente en valor todo este repertorio. Sin duda hay siempre joyas que aparecen, hay grandes clásicos ya. Y sobre todo en sociedades musicales como la francesa hay todavía un camino por recorrer, porque sin duda podremos hablar de tu homónimo Jordi Savall y de otros grandes músicos que se han encargado de difundir este repertorio, básicamente en el ámbito hispano, ¿no? Pero falta un gran trabajo sin duda de difusión en países como Francia. En fin, pues ya lo saben, el próximo 15 de febrero tienen una cita para la Fiesta de las Américas en la Iglesia Corazón Inmaculado de María, aquí en París, una iglesia española aquí en París. Gracias a ambos por haber estado con nosotros, mucho éxito en ese concierto. Permitidme también que dé las gracias a Guillaume Buffet y Jan Bourdelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Lima. En Moldavia no sé si se puede escuchar o ver el programa, pero también nos difunde, gracias, una televisión que se llama UCL, un canal latino, y también nos difunde una red latinoamericana que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.